doctora Miriam Francia, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la estudiante egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Roxana Romero. Nos van a compartir acerca de la campaña que ha trabajado la UNAM en favor de la prevención y atención de la violencia de género dentro de su comunidad universitaria. Bienvenida. Bueno, tenemos a la maestra Miriam, maestra en Desarrollo Rural y doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco en México, investigadora, colaboradora en el proyecto Programa de Cultura de Paz y No Violencia, Alternativas de Aprendizaje y Transformación de las Violencias, del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento en la Enseñanza, PAPIME, de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como coordinadora del doctorado en Investigación e Intervención Educativa desde 2014 hasta 2018 en la Universidad Pedagógica Nacional de Morelos, Ha impartido conferencias y talleres a nivel nacional e internacional y cuenta con publicaciones en libros y revistas. Bienvenida. También tenemos a Roxana Romero Román, egresada de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabaja temas de investigación sobre procesos de violencia, marxismo latinoamericano, acompañamiento psicosocial a víctimas de derechos humanos, particularmente buscadoras y buscadores de familiares desaparecidos, construcción de memoria y procesos de construcción de paz y no violencia. Coautora del avance exploratorio sobre los hechos de violencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de enero 2017 a febrero 2018. Pues bienvenidas y les cedo la palabra. Muchísimas gracias también por la invitación y la posibilidad de compartir con todos ustedes. Efectivamente, de lo que se va a tratar de explicar es que un grupo de estudiantes y un grupo de maestros teníamos la preocupación fundamental de qué estaba pasando en CEU ante la muerte de Leslie Berlin y de dos compañeros estudiantes que aparecieron asesinados o muertos en las instalaciones de la universidad, además de otros muchos hechos. Y antes de que el terror y el miedo nos paralizaran, decidimos optar por la herramienta que desde nuestra perspectiva es una de las fundamentales para la construcción de paz, que es la construcción del conocimiento, siendo además un ámbito universitario. Este grupo, ya se habló de lo que era este proyecto de investigación, Programa de Educación para la Paz y No Violencia, Alternativas de Aprendizaje y Transformación de las Violencias, se dio en el contexto de una materia optativa, incluso de mediación y diálogo, en la carrera de Desarrollo y Gestión Intercultural en Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, se inició diciendo, bueno, a esta preocupación que tenemos, vamos a partir de que eso que nos preocupa lo tenemos que conocer, no nada más que nos preocupa y pasamos a la intervención como el borras, ¿verdad? Para ver después qué acertamos y qué no acertamos. Entonces vamos a conocer de qué formas de violencia existen en la Facultad de Filosofía y Letras, de enero de 2017 a febrero de 2018, para tener un principio de realidad en las intervenciones que después haríamos. Y contraponer de alguna manera esta idea de paz armada, o que quiere de paz armada para que nos dé seguridad, otro tipo de paz que podemos construir a partir de nuestras investigaciones e intervenciones. Y así en esta investigación se abordó la magnitud de esa violencia, las formas que adquirían, quiénes recibieron violencia, qué violencias recibieron y de parte de quién las recibieron. Y además, qué propuestas existían ante esas violencias. ¿Qué propuestas emergían de los mismos estudiantes que habían o no recibido violencia? Pero bueno, antes de eso, quiero decir algo del aporte teórico-metodológico. En primer lugar, lo que subyace en esta forma de investigación es que concebimos a la sociedad como un conjunto de relaciones sociales, que son relaciones de poder, que tienen
efecto en las mentes y en los cuerpos de quienes participan en esas relaciones sociales, y que tiene como el observable central de esas relaciones sociales la acción, en este caso, la acción de violencia, ¿no?, que fue analizada junto con lo que uno diría su juicio moral, o la percepción que el estudiante, afectado o no, tiene de los hechos de violencia, ¿no? Entonces, esto condujo el proceso metodológico de la construcción de la entrevista que se realizó y de las discusiones, por supuesto, en el aula, en todo ese semestre, y con un poco los aportes teóricos de Foucault, de Norbert Elias, de Jean Piaget, aunado a los aportes de los grandes teóricos de la no violencia, Gandhi, Mandela, Lederach, los aportes de los pueblos originarios, Martín Baró, entre otros. Entonces, desde ahí se realizó un sondeo del 10% de los estudiantes de las 10 carreras que tiene la Facultad de Filosofía y Letras, de los inscritos en el sistema escolarizado. Se buscó que hubiera el 10% en cada una de las facultades y en su total, y así se entrevistaron a 896 estudiantes, 64% mujeres y el resto hombres, y 15 estudiantes de las diferentes carreras que acudían a este curso aplicaron esas entrevistas de febrero a marzo de 2018. Todo esto se vació en una base de datos que se diseñó a partir de las dimensiones de la entrevista en el paquete estadístico para ciencias sociales, que te da la posibilidad de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Roxana ya va a platicar de los resultados más importantes, pero quiero decirles que de los 896 estudiantes, 286 experimentaron en ese lapso del periodo de registro 1 o 2 hechos de violencia. Así que fueron más o menos 286 hechos de violencia que tuvimos que trabajar bastante para agruparlos, ¿no? Hasta que lo agrupamos en unos 6 tipos de violencia aproximadamente que dieron como resultado. Lo único que les adelanto antes que Roxana es que no coincidía con la percepción institucional de la universidad respecto a cuáles eran las violencias más importantes. No coincidían. De todos modos, en este momento ustedes ya pueden consultar en ¿cómo se llama?, en el repositorio de la UNAM el estudio, o sea, fue aceptado de todas maneras. Bueno, quiero decir que no porque no coincidieran, no lo tomaron en serio, quiero decir. Bueno, que está, además, es muy rápido todo esto, pero en realidad para los profesores que hemos intervenido en este proceso de formación de los estudiantes, nos interesaba no solamente que esa preocupación social tuviera un cauce, sino formarlos como investigadores en torno a una preocupación social, lo cual implicaba que esa preocupación era un objeto de estudio con rigor y que eso era importante. Entonces, el otro aspecto fundamental en este proceso formativo es que todo proceso de investigación tiene que derivarse tiene que plasmarse en objetos materiales, es decir, en objetos culturales, como es el caso de esta campaña que vamos a mostrarles. Por supuesto, en el informe que se fue dado a conocer prácticamente a la universidad, ¿cómo decir?, surgió un primer libro, también resultado de este grupo de estudiantes de diferentes carreras que fueron conformando a lo largo de 3-4 años una colectiva de cultura de paz y no violencia, y habían ido implementando talleres de reconstrucción de la paz y de la no violencia. Hay un primer libro y está por salir el segundo con este informe y otros informes de trabajos de tanto de maestros como de estudiantes en esta misma tónica. Los foros que realizaron los estudiantes de difusión de los resultados de esta investigación
y algo que existe realmente solo en la UNAM, por desgracia, y no se ha repetido, que los estudiantes han constituido una base de estudiantes, trabajadores y maestros desaparecidos, asesinados dentro de la universidad. Y además esta campaña que con su actualización y difusión en los foros. Para darle espacio, porque nos quedó poco tiempo creo, quiero concluir que el aprendizaje más importante ha sido que los estudiantes y maestros hemos confirmado que la construcción del conocimiento es una herramienta indispensable para la construcción de la paz. Es necesario conocer con rigor, porque eso nos permite realmente conocer las condiciones reales, en este caso, de las violencias vividas en un determinado espacio y tiempo específico, que evita que se nos instalen, como sucede, los discursos que siembran en nosotros el terror y el miedo y que nos lleva a quedarnos paralizados o a sentirnos impotentes de que somos tan poca cosa que no podemos hacer nada, ¿no? Siempre hay muchísimo que hacer. Y a partir de conocer lo mínimo, saber también contra qué o quiénes luchar, cómo hacerlo, consensar alternativas colectivas para visibilizar las violencias, para desnormalizar los prejuicios existentes, para enfrentarlos, transformarlos, para incluso poderlos prevenir y organizarnos juntos, ¿no? Eso yo creo que fue indispensable y además te ayuda a romper el encierro, a romper el miedo, a romper el terror y ver que podemos ser sujetos de la construcción de algo. Y por de pronto también la capacidad de interactuar con insumos de conocimientos de rigor con cualquier persona con la que tengamos que construir algo, también incluido en este caso, no solamente los pares de la universidad a los que había que devolver los resultados de una entrevista de las cuales se recogió su información y su opinión, sino también con las autoridades para que se revisara lo que había que revisar y cambiar para bajar el nivel de agresión existente. Entonces les paso con Roxana para que a medida que vaya explicando esta campaña, que fue un resultado de negociación, también salgan los resultados que interesa dar a conocer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco lo que vamos a ir explicando en esta parte es el producto que después de la investigación que hicimos, nos preguntábamos cómo íbamos a devolver toda esta información que habíamos adquirido a la comunidad, pero además cómo íbamos a seguir en un proceso de construcción de paz ante la violencia que habíamos visto, investigado y descubierto. Una primera pregunta que hicimos en una de las papeletas fue cuál era el tipo, o sea, que nos relataran cuáles eran los hechos de violencia. Ante esto nosotros íbamos a saber cuáles eran los tipos de violencia que más se repetían. Y un poco lo que decía Miriam hace un momento es que no coincidía con la percepción de las autoridades, porque dentro de las autoridades había habido un discurso después del asesinato de Lesbi de contrarrestar la violencia ejercida por la venta de drogas dentro de las instalaciones del UNAM. Cuando nosotros hacemos la investigación nos damos cuenta que en realidad la venta y los problemas con estupefacientes no eran una de las principales violencias que vivían los estudiantes al interior de nuestra facultad. También cabe remarcar que, como decíamos, la primera semilla de la investigación fue el asesinato de Lesbi, el asesinato de 2 compañeros más, pero también algo que fue importante para esta campaña de carteles es que previo a un foro que ya teníamos contemplado para dar a conocer los resultados de la investigación, hubo un ataque porril el 3 de septiembre del 2018, en donde fue en la explanada de rectoría y donde varios de nuestros compañeros de la facultad fueron agredidos. Entonces, bueno, este es el contexto en el que se enmarca esta investigación y esta campaña de difusión. El foro que nace después de ese ataque se llamó ¿Cómo nos organizamos para detener las violencias en la Facultad de Filosofía y Letras? Y un poco la idea era generar propuestas en ese espacio que pudieran ayudarnos a seguir contrarrestando esas violencias y construir la paz.
Y una de las propuestas que salió es generar una campaña gráfica, que es la que vamos a ver a continuación. Esta es la primera, que la pregunta como detonadora es: ¿sabes cuáles son las 3 principales violencias en la Facultad de Filosofía y Letras? Nosotras tampoco, y decidimos preguntar a 900 estudiantes, el 10% de la comunidad escolarizada. En primer lugar tenemos, y por mucha diferencia, el acoso. En segundo lugar es el abuso de poder, que en realidad es una de las violencias que a nosotros nos sorprendió porque estaba muy invisibilizada. Después tenemos agresiones físicas y verbales. En cuarto lugar tenemos consumo y venta de drogas. En quinto tenemos violencia entre pares, entre estudiantes. Y ya por último tenemos violencias relacionadas con los espacios, que esta también nos impresionó porque no era algo que tuviéramos registrado, pero hubo varios testimonios de violencias que tenían que ver con la privatización del espacio público. Y por último tuvimos un 1% en que en realidad no pudimos como especificar a qué se refería. Y bueno, como decíamos, esto rompió un poco con la idea y el discurso de que las drogas eran el principal problema, y entonces teníamos que empezar a construir desde otros espacios. El siguiente cartel, o sea, como que la siguiente pregunta que nos hacíamos era: ante estos grados de violencia que vivíamos y veíamos en nuestra facultad, ¿cuál era el papel de la no violencia y la construcción de paz en una facultad de humanidades? Entonces decíamos, como facultad de humanidades, mucha teoría y poca práctica en cuanto a la construcción de paz. Y después ya nos metimos directamente a la difusión o a los carteles que tienen que ver con las 2 agresiones más fuertes. La primera, la del acoso, y la siguiente, la de abuso de poder. Los carteles, la campaña estuvo dividida en tres aspectos. El primero es como el de visibilizar, y esto tiene que ver hacia 2 públicos. Por una parte, las mujeres, que fueron el 92% de los casos de acoso tenían que ver con denuncias de mujeres. Entonces era visibilizar que este tipo de frases o acciones son testimonios tomados de los relatos. Por ejemplo, un profesor se pasaba viéndome las piernas y el escote, y ante eso nosotros decíamos: no lo dudes, es acoso, y como para visibilizar y hacernos ver a todos lo que estábamos viviendo. Y por otra parte teníamos otro público que es directamente a los agresores, y estas también son como frases tomadas de los relatos, y queríamos ver si ante estos relatos podían reconocer sus propias conductas. Sí. Bueno, algo que fue fuerte en la investigación es que el 40% de los relatos que se dieron fueron violencias que tenían que ver con un tipo de, no solo acoso, sino agresiones sexuales. Por ejemplo, un compañero, un estudiante me interceptó en los pasillos de la facultad y me terminó siguiendo hasta mi casa. Entonces, o sea, cómo escalaba los grados de violencia que tenían que ver como desde una cosa que podía empezar con miradas lascivas, pero que también terminaba con violencias más fuertes, ¿no? Y ante eso nosotros, o sea, como también hicimos una pregunta de que si estas violencias habían sido denunciadas dentro de la facultad. En nuestro registro encontramos que en realidad solo se habían denunciado del tipo de acoso, de las violencias que tenían que ver con acoso, solo el 10% de las agresiones. Y nos preguntábamos por qué. Varias compañeras decían que les parecía inútil, no sabían dónde, que es algo muy común o que no se le daba importancia. Entonces ante esto también nosotros nos pusimos, o sea, como que pensamos que teníamos que presentar dentro de nuestras campañas cuáles eran las rutas con las cuales enfrentar esta violencia. Y este es un primer cartel en el cual podemos ver como la ruta institucional para poder nosotras levantar una denuncia dentro de la UNAM, que es todo un protocolo de género que existe en la universidad. Sin embargo,
los caminos institucionales también han demostrado que no son muy eficientes, particularmente en la UNAM. El protocolo actual no ha sido lo suficiente. Este cartel nace a partir de esa idea. Y entonces nosotros decíamos, si lo decides, hay que enfrentarlo grupalmente, hacerlo público y no encubrir a los agresores. Y por otra parte teníamos la otra violencia grande, que era la que les comento que teníamos muy invisibilizada, que es el abuso de poder. Y tenemos la misma lógica, la de visibilizar una parte a los estudiantes, que son los que reciben esa violencia. Entonces poníamos otra vez testimonios textuales de los compañeros, y por otra parte un cartel de sensibilización a los que en este caso eran los agresores, que son los profesores, ¿no? Entonces la pregunta un poco era, ¿te sientes superior por ser profesor o profesora? Poníamos frases textuales como por ejemplo, recibí insultos en forma de sarcasmo por parte de un profesor y terminé dejando la materia a causa de eso. Y bueno, decir que el abuso de poder era había 2 casos, 2 de cada 10 casos eran de abuso de poder en parte de la facultad. Y entonces ya después queríamos hacer como un cartel que respondiera a cómo nos seguimos organizando ante estas violencias. Este cartel está construido a partir de las propuestas que salieron en el foro que les comento, de donde también salió nuestra campaña. Entonces un poco de las propuestas que se hacían eran talleres y asambleas de prevención de violencia, trasladarse en compañía, crear y fortalecer vínculos entre colegios y generar redes de comunicación virtuales para acompañamiento. Ahí también sale el logo o el nombre de la campaña, que es Juntas, Juntos, nos cuidamos mejor. Bueno, tantito atrás. Un poco el logo de la campaña tiene que ver también corresponder a las medidas que por parte de las autoridades se habían querido poner, que no respondían directamente a las violencias. Una de las medidas es pedir la credencial, poner más rejas, y veíamos que eso en realidad no respondía a los problemas que estábamos viendo en la investigación. Por otra parte, también algo que nos parece muy importante es que esta construcción de esta campaña y de los procesos de paz y de esta investigación solo han podido ser a partir de la escucha y actualización constante. Es un proceso sigue en construcción, y por esto una parte de los carteles tiene un buzón en el cual, si hay más sugerencias de cómo seguir trabajando la construcción de paz en la facultad, se pueden hacer llegar. Y por último tenemos este cartel que rompe un poco un prejuicio o estigma grande, en el cual muchos, así como el cartel que teníamos de que las drogas eran el principal problema, también teníamos toda una campaña en la que se creía o se decía que las violencias no pasaban dentro de nuestras escuelas, sino afuera. Que eran los de afuera, que eran las personas ajenas a nuestra facultad, las que generaban violencias hacia los estudiantes. Entonces era una forma de no responsabilizarnos de los problemas que estábamos viviendo. Y este es un cartel como del espacio en donde se ejercen la mayor cantidad de violencias. El 60% de los casos de violencias narrados sucedieron adentro de la facultad. Pero lo que fue como más impresionante para nosotras es que si nosotras pensáramos en algún lugar seguro, pensaríamos en el salón de clases. Sin embargo, el 20% de las violencias descritas por los estudiantes sucedieron dentro de las aulas. Es decir, la violencia era entre pares o entre profesores. Tenemos que decir que se realizaron en realidad hasta ahora 2 foros, ¿no? Uno que platicó Roxana y luego otro más. Todo fue en streaming, fueron bastante seguidos, viene bastante gente y cada estudiante, o sea, se va mucho el tiempo porque todo el mundo quiere contar lo que le ha sucedido. O sea, que así como hemos encontrado un espacio en que la investigación refuerza un espacio colectivo de militancia y al mismo tiempo de conocimiento, también ha sido
capaz de generar un espacio más amplio para el resto de los universitarios, en donde poder reflexionar, poder ser escuchado y que se le pueda creer, ¿verdad? Que se le pueda creer, e incluso en ambos foros han estado presentes las autoridades de la facultad y han oído de propia voz. Es decir, si no se hacen esos foros no lo oyen, no saben, ¿no? Y solo así de manera directa también han tenido que ser interpelados, la verdad. Y bueno, también por último cerrar, que a pesar de que por parte de las autoridades, por ejemplo, ha habido toda una difusión de la campaña y demás, quedan muchas cosas por hacer. O sea, particularmente el día de hoy estamos en un paro en la facultad debido a la violencia de género que existe en ella y porque los caminos institucionales, como los mencionaba hace rato, no han sido suficientes dentro de nuestra universidad. Entonces, bueno, esta ha sido una herramienta que nos ha servido mucho para visibilizar, para tener un principio de realidad y para saber a qué nos enfrentamos y cómo enfrentarnos, pero el camino sigue siendo largo. Pues muchísimas gracias, Miriam, Roxana, por compartir. Y abrimos un breve espacio de preguntas, si es que alguien quisiera hacer un comentario, una inquietud, tanto para que nos pueda responder Roxana o la doctora Miriam. Muchísimas gracias, soy Carmen Díaz del ITESO en Guadalajara y bueno, felicitarlas por el proceso de la campaña, ¿no? La verdad es que es bastante inspirador en términos de cómo podríamos plantear este tipo de abordajes y mi pregunta es cómo, me imagino que ha pasado y quería escucharlas, y saber cómo han lidiado con reacciones conservadoras de intentar defender privilegios masculinos o de desacreditación o deslegitimación de la investigación que ustedes hicieron por parte de gente que no quiere que estas cosas cambien. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud para ir respondiendo después? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda y también qué gusto haberlas escuchado. Mi pregunta es para Roxana, es un poquito específica y mencionabas en una parte de la campaña que crearon redes de comunicación virtuales con compañeros y compañeras. Quería saber un poquito más sobre esa medida, en qué consiste y demás. Mientras Roxana agarra, quiero decirles que esta campaña se hicieron unos carteles enormes, se pegaron en varios, en los lugares estratégicos donde hay más violencia, ¿verdad? Vieron el mapa de espacios, en donde ahí se colocaron, se reprodujeron varios juegos, ¿no? Tanto en papel pequeño como grande, en tendederos por toda la universidad, pero hubo reacciones ahí. Sí, es curioso porque por parte de las autoridades, de alguna forma, el tener un sustento material tan fuerte que fue la investigación y que no nos podían decir como, no, estás mal, nos daba muchísimo, porque además algo que es importante señalar es que es la única investigación que hay dentro de la facultad. O sea, ellos nunca se habían interesado por conocer qué era lo que le pasaba a los estudiantes. Entonces no nos podían como decir que no. Ahora, o sea, como que ante eso nos dio un marco de legitimidad grande y que nos ayudó mucho a visibilizar. Sin embargo, o sea, como en estas exposiciones que comentaba Miriam, sí hubo, o sea, nos arrancaron papel, incluso, o sea, como carteles muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los de los profesores o los que iban dirigidos como a los agresores, esos fueron los que más se quitaron. Pero bueno, o sea, más allá de eso, pues, eso, ¿no? O sea, como un poco la legitimidad la dio el estudio, y eso es importante señalarlo. Y que también, o sea, como que es importante señalarlo en cuanto a que si uno piensa como cómo reproducir eso en otros espacios, no es como un copia y pega, ¿no? O sea, como que tiene que ver con una investigación y conocer la realidad del espacio, porque puede que en otros espacios otras sean las violencias que existen. Y por otra parte, lo de redes de comunicación es una propuesta que salió en el foro, y las compañeras lo que decían es como por salón o por grupo, generemos redes en las que podamos ir avisando si llegamos a casa, si estamos bien, o si necesitamos acompañamiento en algún momento. Entonces, grupalmente fue que se hicieron estos grupos de WhatsApp, básicamente, ¿no?
Bueno, pues les agradecemos muchísimo tanto a Miriam, a Roxana, a nuestros compañeros de CIAS Jesuitas por la Paz por haber participado en este panel. Nos tuvieron que dejar por unos minutos porque fueron a una entrevista aquí en la universidad, nos acompañarán en un ratito. Les invitamos a continuar con nosotras en el siguiente panel, en el que abordaremos la temática de justicia restaurativa. Mientras tanto, les agradecemos mucho, les tenemos un pequeño obsequio. Gracias por su participación.